Muy buenas noches, doctora. ¿Me confirma el audio, por favor? Sí, te escucho muy bien. Perfecto, vamos a dar inicio. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al Diplomado de Actualización en Emergencias y Cuidados Intensivos en Pequeños Animales. El módulo que se va a desarrollar el día de hoy se titula Manejo Integral del Shock en Pequeños Animales. La ponente a cargo es la doctora Ángela Parra González desde Colombia. Antes de comenzar con la exposición, les voy a brindar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que la doctora solicite su participación. Y para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la respectiva certificación, les voy a dejar los libros en cualquier duda o consulta que ustedes tengan, lo va a estar absolviendo la doctora al final de la ponencia o cuando ella lo vea conveniente. Vuelvo y repito, por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia para no interrumpir la exposición. Sin nada más que decir, muy buenas noches, doctora. Le doy pase a su ponencia. Hola muchachos, muy buenas noches. ¿Me confirman el audio de nuevo y si me ven? Sí, doctora, se la ve y se la escucha muy bien. Listo. Ya les comparto la pantalla para poder iniciar la ponencia.
Bueno, muy buenas noches para todos. Como lo dijo mi compañera, bienvenidos pues a la charla de hoy. Hoy vamos a hablar sobre manejo integral del shock en pequeños animales. La ponencia de hoy está dividida en 5 módulos. La primera va a ser la importancia del tratamiento temprano en el impacto del shock y su pronóstico. El segundo ítem va a ser monitoreo hemodinámico y respuesta de terapia para el shock hipovolémico. El tercero va a ser el uso de vasopresores y fármacos inotrópicos en el shock distributivo. El cuarto, fármacos inotrópicos en el shock cardiogénico. Y por último, el shock distributivo con sus respectivas consideraciones. Entonces, para iniciar el primer módulo, por favor, lo que les dijo mi compañera, mantener sus audios y micrófonos apagados y al final de la ponencia les estaré respondiendo cualquier duda o inquietud. Bueno, muchachos, entonces, primero que nada, les voy a explicar un poco sobre qué es el shock el shock en general, ¿sí? ¿Por qué se puede producir un shock? Entonces, quiero que escuchen a detalle estas dos diapositivas primera, en las cuales pues les voy a explicar cómo se puede producir y a qué se debe. Entonces, el shock es un síndrome que afecta a todos los órganos y tejidos de cualquier proceso que altera la eficiencia del flujo sanguíneo. Entre ellos existe pues la trombosis y la embolia, que constituye un impedimento a la correcta irrigación tanto de tejidos y por ende causa graves trastornos. Eh, Todos estos serán locales cuando afectan una pequeña porción del órgano o tejido, causando específicamente pues una isquemia local o un infarto, ya sea pues del organismo o tejido, cuando afectan a todo el organismo, que resulta insuficiente la perfusión de todo su cuerpo debido a una falta de circulación generalizada por condición que se conoce como choque. Entonces, específicamente, pues el choque en general que le puede causar pues a nuestros pacientes es porque el paciente tuvo una irrigación incorrecta que en primera instancia puede ser local a un órgano, pero que si esta irrigación incorrecta se puede convertir en una isquemia local en conjunto con un infarto. Quiere decir pues que allí ya se produce una necrosis del tejido afectando la funcionalidad y estructuralidad, que a largo plazo, pues esto abarca sistémicamente o a nivel linfático, a nivel pues de los órganos, afectándome la correcta funcionalidad y estructuralidad de estos órganos y por ende, pues el paciente empieza con diferentes sintomatologías generalizadas que las cuales pues las vamos a ver instaurando al momento que vayamos haciendo la consulta. Entonces, eh, el shock o el choque se define como un trastorno circulatorio caracterizado por la disminución del volumen sanguíneo en la sangre circulante y la hemoconcentración, por un retardo de la velocidad de la corriente sanguínea o como estado patológico caracterizado por la perfusión capilar insuficiente para mantener sus funciones celulares. Normalmente cuando un paciente tiene algunos de disminución del volumen sanguíneo o disminución de la hemoconcentración, normalmente cuando hay una infarto, isquemia o trombosis a nivel sistémico, por ende los pacientes van a perder los glóbulos rojos. Recuerden que los glóbulos rojos, para que puedan circular en Ahí sangre, solamente sería estrategia, jamás ponerlo. por favor me colaboran con los audios. Ana Iris no se la escucha si está hablando. Me colaboran con los audios, por favor, para poder continuar con la ponencia. Está bien, está bien.
Nada. ¿Hace cuánto tiempo que actúa así? Él lo va. Por favor, me colaboran con los audios para no sacarlos de la charla, porque pues hay algunos que tienen sus audios y cámaras encendidas y por ende no están prestando atención, ¿vale? Pues entonces para que por favor me colaboren. Como les venía comentando, los glóbulos rojos es pues el total de volumen sanguíneo que circula vía linfáticamente en el organismo de nuestros caninos o felinos, en el cual este volumen sanguíneo necesita oxígeno, como lo es la hemoglobina, para poder circular y sobrevivir. Entonces, si hay un secuestro o un fallo o un infarto a nivel circulante, por ende se va a disminuir específicamente estos dos valores, que es el hematocrito y la hemoglobina, porque no va a haber una buena oxigenación ni concentración de glóbulos rojos. Entonces, por eso se va a ver reflejado como un daño sistémico generalizado por las funciones celulares que debemos mantener en cuenta. Entonces, referente a lo anterior mencionado, entonces, ¿por qué se puede producir? Entonces, dependiendo de lo anterior mencionado, recordar que la clasificación y la patogenia, eh, normalmente pues hay varios tipos de choques en general que pueden ser causados por lo que les comenté anteriormente o simplemente pues son de bases que se clasifican como 5. El primero va a ser el hipovolémico, cardiogénico, séptico, neurológico y anafiláctico. En esta charla les voy a mencionar los primeros tres, que es el hipovolémico, cardiogénico y séptico, que son pues los que me voy a centrar en la clase de hoy. Pero recordar pues que hay 5 choques en los cuales pues se puede ver o desencadenar cada uno de ellos. De igual manera, si se desencadena la parte hipovolémica, me puede generar un shock cardiogénico, séptico, neurológico o todos, ¿sí? Entonces, uno me puede conllevar hacia el resto. No simplemente se puede dar uno en cualquier patología y situación que nos llegue el paciente, ya sea de urgencia o de algún proceso patológico o sistémico que haya ocasionado anteriormente o secundario una enfermedad primaria. Entonces, todas las formas de choque se caracterizan por la capacidad de corazón de la red capilar periférica o ambos para mantener su perfusión, entre paréntesis, la irrigación que va a tener el corazón. Me refiero al bombeo, ya sea el llenado del vaciado a nivel ventricular, en conjunto pues con sus válvulas, válvulas y ventrículos para su correcta llenado y vaciado y por ende su correcta irrigación a órganos cercanos en general. Entonces, estos 5 choques, ¿cómo se pueden generar globalmente, ¿cierto? Entonces, el paciente puede llegar por una hemorragia. La hemorragia se puede producir ¿por qué? Uno, por pérdida de alimentos, por un traumatismo o por coagulopatía inflamatoria, ¿sí? Entonces, pérdida de alimentos, ya sea, me refiero más que todo a enfermedades, más que todo como la Ehrlichia canis, anaplasma, babesia o hepatozón, que en cierta medida el paciente hay un parásito de forma silenciosa a nivel sistémica que por ende él se va a alimentar específicamente de los glóbulos rojos, causando que el paciente pues tenga disminución de lo mismo y lo mismo la parte de la hemoglobina. Entonces esto me va a afectar la médula ósea, que el paciente esporádicamente presente sangrados sanguíneos o diarreas con melena, diarreas con sangre. Entonces va a haber una pérdida de elementos por una enfermedad primaria. Un traumatismo en conjunto con coagulopatías, ya sea por traumatismo vehicular, por traumatismo por peleas callejeras o traumatismos por punción por objetos cortopunzantes que me generen pues este tipo de alteraciones. Sistémicas ya serían enfermedades propias, ocasionadas
por un agente primario. Entonces, una peritonitis por infección, una peritonitis se me puede generar por un piómetra, que el cual es cerrado y por ende se puede convertir, como es cerrado, pues hay más predisposición de que este sea pues una bomba de tiempo a nivel sistémico y que por ende, la carga de bacterias gram positivas y negativas que se instauren en el sistema reproductor de la hembra se puedan estallar y por ende se esparzan a nivel de los otros órganos, generándome una peritonitis secundaria. Una pancreatitis, quemaduras de primero o segundo grado, una neoplasia en cualquier parte del órgano y una gastroenteritis generalizada, ya sea gastroenteritis bacteriana, gastroenteritis parasitaria o una gastroenteritis alimentaria. Por otro lado, que el paciente tenga vómitos, diarreas, ya entonces instaura más que todo por un agente viral o por ende una enfermedad inflamatoria intestinal o por ende cuerpos extraños. Entonces, aquí va más que todos estos cuerpos extraños a generarme una gran infección, más que todo siempre afectan los radicales libres. Entonces, ¿esto qué me va a ocasionar? Que el paciente presente una peritonitis ya de forma crónica por la alta cantidad de radicales libres e infección que por ende se puedan instaurar en todo el sistema digestivo, ya sea en la parte abdominal, en la parte pues de las tres porciones del estómago, o por ende la parte del intestino grueso o delgado. Por favor, me colaboren con los audios. No es capaz de trabajar así como gratis porque la Bueno, entonces, lo anterior dicho, ¿sí? Entonces, recuerden pues los 5 choques o shock que generan los pacientes se pueden producir por hemorragia sistémica o vómito y diarrea, que son pérdidas en la cual el paciente puede generar sistémicamente o por algún traumatismo en general. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a descubrir nuestro paciente qué tipo de choque puede generar en el momento? Entonces, plenamente en la parte de la consulta, ¿sí? En la consulta nosotros como médicos, pues nos vamos a instaurar cuál será la importancia del tratamiento que nuestro paciente debería tener en el momento para compensar cualquier tipo de patología que presente. Entonces, anteriormente les comentaba que los sistemas se pueden ver afectados, ya sea que estuviera afectado un órgano, entonces por ende se puede generar un daño multisistémico. Entonces, en consulta debemos tener cuenta y claro estos tres sistemas: sistema respiratorio, sistema cardiovascular y sistema nervioso. Preguntarnos en la consulta, ya sea por cualquier patología que presente el paciente, ¿qué le pasó a mi paciente? ¿Hace cuánto le sucedió esta patología con la cual me está ingresando mi paciente a consulta? ¿De qué manera está respirando mi paciente? A su auscultación, ¿cómo se encuentra su corazón y por ende su pulso? ¿Tiene hemorragia o sangrado? ¿Qué le han hecho la mascota? Si el propietario. Muchachos, así es muy difícil continuar con la clase. Por favor, recuerden los audios para no sacarlos de la ponencia. Bueno, entonces, como les venía diciendo, entonces es importante siempre realizarnos de pronto este tipo de preguntas, siempre y cuando el paciente pues llegue a la parte de, de consulta, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante estas preguntas? Es importante saber cuánto tiempo el paciente pues le sucedió esta patología,
ya sea un trauma o por ende que el paciente pues de la noche a la mañana apareció con esta sintomatología que nos comenta el propietario. Entonces, dependiendo de esto, los síntomas y signos, podemos instaurar, pues, cómo se encuentra mi paciente, ¿sí? Entonces, ahí en ese momento, pues, nosotros hablamos bastante claro con el propietario, porque de pronto hay pacientes que llevan de pronto 3 o 4 días con vómito, diarrea o con cualquier patología o que tengan una deshidratación muy crónica y que el paciente pues es muy difícil o que entra en un estado casi de forma irreversible, entonces hablar al propietario con seriedad y que de pronto todo lo que nosotros vayamos a realizarle, pues por ende puede que tenga efectividad o puede que no. Por otro lado, es importante preguntarle al propietario qué le han hecho a la mascota, ya sea procedimientos o si él le administraba algún medicamento. Recuerden que los propietarios, algunos, no todos, piensan que de pronto nuestros medicamentos, ya sea como el acetaminofén, el ibuprofeno, el naproxeno, esto de pronto para ellos van a causar pues el mismo efecto que nos hace en el sistema de nuestro cuerpo humano. Entonces ahí pues es importante recalcar que esos medicamentos son tóxicos y que no se pueden implementar. Entonces, teniendo en cuenta y claro, pues de pronto toda la anamnesis más lo que nos dice el propietario, podemos nosotros guiarnos para saber actuar y a qué enfrentarnos, ¿sí? Porque si al paciente le dieron de pronto 2 acetaminofén, 3 naproxenos, entonces puede ser que mi paciente tenga un daño casi irreversible de la parte renal o hepática causado porque se lo causó el propietario y aparte por una enfermedad que ya venía presentando. Entonces, ahí es donde de pronto yo también me guío para nosotros poder actuar. Entonces, referente a estas preguntas, evaluamos estos 3 sistemas. ¿Cómo está respirando mi paciente al momento que ingrese? Si al momento de la auscultación le escucho sonidos respiratorios, entonces sonidos respiratorios me refiero al sibilancias y estertores a nivel de la parte pulmonar. Si el paciente presenta taquipnea o respiración con boca abierta, que normal presenta esta posición ortopnéica. ¿Cuál es esta posición ortopnéica? Que es más que todo esta, ¿sí? Más que todo la ha visto es en caninos. Entonces, si pueden ver, el paciente toma esta posición donde sus miembros posteriores están totalmente extendidos y los miembros anteriores están sujetos hacia la parte o a la superficie, pero por ende su cabeza y su cuello están totalmente estiradas y toman una posición hacia craneal. Entonces, esta posición la toman para ellos poder oxigenar mejor la parte respiratoria, entonces lo que me indica que el paciente tiene un daño respiratorio en el momento. Aparte, si sus mucosas están cianóticas, que quiere decir que están moradas, ya sea la mucosa bucal, mucosa conjuntival o geniturinaria, pues me indica que hay una mala oxigenación en el paciente. Entonces, allí me puedo guiar. Por otro lado, el sistema cardiovascular eh, a la parte de la pulsación, si hay taquicardias, si hay arritmias, si hay soplos, o si por ende el pulso y en conjunto con la parte cardíaca es disminuida o no, si hay una taquipnea o una bradipnea como tal. Si sus mucosas en esta ocasión son muy congestivas, ¿qué quiere decir? Que están muy rosadas o rojas, ya sea en la parte bucal, conjuntival o geniturinaria, y el tiempo de llenado capilar de pronto no coincide, de pronto es muy lento, pero el retorno del pliegue cutáneo es bastante lento, entonces ahí podemos guiarnos. Y por ende, ¿cómo llega o cómo ingresa mi paciente? Principalmente el sistema nervioso es si el paciente entra en estupor, delirio, convulsión, hiperexcitabilidad o por ende si está totalmente decaído. Normalmente cuando los pacientes tienden a tener un dolor muy crónico o que de pronto los pacientes o los propietarios dicen que de pronto es una pose de juego, pero normalmente un medicamento se le llama posición de rezo. Entonces, si pueden ver, en este caso, pues es el adverso a la posición ortopnéica. Los miembros anteriores van a estar totalmente extendidos y por ende el cuello y la cabeza van a estar agachadas, pero el tren posterior va a estar hacia arriba tomando pues esta posición de rezo. Eso es un dolor crónico al paciente que de pronto la única posición para sentir alivio es esta, generando que la parte del tórax y cardíaca eh,
se dispongan en este nivel para que el paciente pues pueda sentir un poco de alivio, pero eso me indica dolores crónicos. Entonces, nosotros haciendo una buena consulta, ¿sí? Y aparte, pues teniendo en cuenta lo que les comentaba anteriormente, que era la parte de cómo se produce la parte de estos shock y su clasificación, que es por hemorragia, de parte sistémica, vómitos y diarrea, en conjunto, pues por la parte de los signos que nos muestra el paciente. Entonces, vamos a tomar, ¿sí? Ya sea por un pequeño dolor, el paciente me puede generar un shock hipovolémico crónico. ¿Cómo se produce sistémicamente o cuál sería la fisiopatología de un shock hipovolémico para pues entrar un poco ya más en clase? Entonces, recordar que el shock hipovolémico en primera instancia eh, es una disminución del volumen sanguíneo. Si se disminuye la parte sanguínea, por ende se me va a disminuir, que específicamente los glóbulos rojos, se me va a disminuir la parte de la hemoglobina, que es cómo se oxigena esa sangre. Entonces, si hay una disminución entre un 15 a 25%, el paciente en este punto evaluamos con exámenes sanguíneos que el principal pues va a ser un hemograma, ¿sí? El cual pues nos va a indicar sistémicamente cómo está mi paciente y cuál es la gravedad del mismo, que puede ser que fisiológicamente o con medicamentos el paciente pues no tenga una reversa alguna y por ende necesite transfusión sanguínea para poder compensar este shock hipovolémico, que ocasionalmente puede ser una hemorragia o perfusión específicamente de la parte del vaso, hígado, pulmón o piel por cualquier patología mencionada anteriormente. Entonces, si hay una disminución de este flujo sanguíneo o volumen sanguíneo, el primer órgano que por ende me va a reactivar o se va como tal a suplir esta necesidad es la parte del riñón, ¿sí? Entonces, el riñón me va a activar esa reninoangiotensina, lo cual se va a encargar de liberar la parte de aldosterona, que esta aldosterona es la que tiene la capacidad de retener tanto sodio como agua para su respectiva eliminación. Pero sodio agua que ya sería como por ende desechos del organismo o por ende atracción de la misma por la celularidad que presenta los campos o por ende los receptores de ellos. Entonces, se activa este sistema reginoangiotensina en el cual se va a estimular la parte cardíaca y por ende la médula adrenal, que se van a encargar de que si hay una vasoconstricción en cualquiera de estos órganos, que ya serían el vaso, hígado, pulmón o piel, generalmente pues va a aumentar la presión arterial. Entonces, si se aumenta la presión arterial, se va a aumentar la parte de isquemia sistémica. Entonces, la isquemia puede generarme dos factores. Esta isquemia puede alterarme que haya por esta liberación de la aldosterona por retención de agua y sodio, genere necrosis a nivel tubular. Recuerden que la parte o la anatomía un poco del sistema del riñón es la parte tubular, la parte de la médula y la parte de la corteza del riñón. Entonces, ellos en la parte tubular es la que se encarga pues de generalmente pues generar el vaciado y el llenado de este y por ende pues me puede generar una necrosis por la presión que presente esta isquemia. Pero por otro lado, como se activa también pues la parte aórtica o la parte cardíaca, específicamente se va a activar en la parte del sistema nervioso central a través de la hipófisis cuando hay una isquemia que la hormona antidiurética, por otro lado, cause una hipoxia tisular, disminuyéndole que como hay tanta cantidad de sodio y agua, por ende, pues haya disminución de oxígeno, generándole hipotensión o hipoxia tisular. Entonces, después de esto genera una glucólisis, una glucósisis anaerobia y por ende una acidosis y el paciente empieza a generar disnea respiratoria. Entonces, los pacientes tienden a tener la posición ortopnédica que les mencioné anteriormente para tener más captación de oxígeno. Entonces, cuando hay más captación de oxígeno, entonces la parte del endotelio me va a generar, en vez de esa vasoconstricción que me generó al principio, una vasodilatación. Entonces se genera esta vasodilatación,
pero entonces la presión ya no va a ser positiva, sino negativa. Entonces, cuando esta presión disminuye, así es, de esa forma casi irracional, el paciente puede generar una disminución del gasto cardíaco y de forma esporádica, causando la muerte del paciente. Puede ser que sostenga la presión arterial positiva, pero esa vasodilatación puede ser que haya un estancamiento de sangre y por ende se realice una hemoconcentración. Entonces, allí es donde aparece la coagulación intravascular diseminada y por ende, pues esta coagulación diseminada me puede llevar pues a que haya el infarto del órgano por la parte sistémica donde se encuentre el fallo. Entonces, como se pueden dar cuenta, ahí actúan varios órganos, no solamente pues nos vamos a que de pronto listo, hay una hemorragia, pero ¿qué pasa a nivel sistémico? Entonces, si ven, se activa la parte renal, que por ende se va a activar la parte respiratoria y que por ende va a actuar la parte cardíaca y que también en alguna instancia actúa el sistema nervioso central, que por ende pues son los que me va a llevar pues de pronto, como les dije, el estado mental en que se encuentra el paciente, en coma, en delirio, en convulsión o en hiperexcitabilidad al momento pues de consulta o de shock que ingrese el paciente. Entonces, teniendo en cuenta pues cuál sería el tratamiento, perdón, pues el paso a seguir en principio, ¿cómo se produce este shock hipovolémico? Como les dije, de este shock hipovolémico que es generalizado, me puede generar pues shock que les dije anteriormente, el shock cardiogénico, el shock neurológico o septicémico, ¿sí? Porque por ende pues ahí ya hay una afección en todos los órganos, que una sola porción me puede llevar a los 5 prácticamente o puede llevarme a uno solo, si se trata a tiempo. Entonces, ¿cuál sería pues el monitoreo para nosotros causarle una terapia de estabilización del paciente? Entonces, el tratamiento a seguir para este manejo de shock hipovolémico, entonces, normalmente pues es generarle al paciente cuidados de urgencia, ¿sí? Entonces, en este caso hay 3 palabras importantes para yo como tal explicarles cuál sería el monitoreo inicial, ¿sí? Entonces, uno, la ventilación, infunción y la parte de perfusión. Entonces, normalmente el factor más importante de la restauración exitosa con el shock, pues va a ser el tiempo. Entonces, una terapia sedativa rápida para estados iniciales. Entonces, me refiero a restablecer de forma rápida y correcta las pérdidas del paciente y ver lo que nos arroja el paciente. Como les dije, si el paciente está respirando inadecuadamente, se puede, por ende, pues guiar por la parte respiratoria. Entonces, allí es donde instauramos estas 3 palabras: ventilar, infundir y perfundir. Pero entonces, terapia exitosa es que en los primeros horas el paciente se pueda estabilizar. O decir que el paciente pueda estabilizarse en el momento, pero que en pocas horas el paciente puede volver a recaer o puede volver a tornar el mismo cuadro en el que llegó. Entonces, ahí es donde de pronto está la balanza que ya más adelante les explico. Entonces, normalmente para poder compensar este paciente, pues necesita la capacidad de oxigenación. Teniendo oxígeno, el paciente por ende, pues se va a activar el sistema cardiogénico y por ende, pues se va a estimular el tipo de volumen o irrigación de sangre a los otros sistemas. Entonces, la primera frase que dice que es ventilar, entonces, ¿de qué consiste? Es necesario siempre asegurar que el paciente tenga su máxima oxigenación para que por ende pueda conllevar o pueda transportar, como le dije, vía linfática la parte de glóbulos rojos en todo el organismo. Entonces, siempre normalmente la oxigenación o la concentración de oxígeno de un paciente debe oscilar del 40 al 60%, ¿sí? Normalmente la correcta es que no se baje de 800 perdón, eh, la parte de la correcta oxigenación de 80. Si ustedes bajan, quiere decir que es un 60% para yo compensar al paciente.
Si el paciente baja de esa cantidad de concentración de oxígeno, el paciente me está generando este tipo de shock. Si no lo ventilo bien el paciente, por ende me va a reaccionar los otros órganos generándome pues este tipo de alteraciones. Que esto no siempre lo causa pues un traumatismo. Lo puede causar una hipertermia de pronto fuerte, mayores a 40 que el paciente les puede llegar a convulsionar. Una mala cicatrización de heridas que se convierte en una septicemia por la cantidad de bacterias gram positivas y negativas en la herida, ya sea interna o externa del paciente, ¿sí? O que por ende algo secundario por una mal cuidado posoperatorio, quirúrgico o por traumatismo, que el paciente haya tenido un trauma, una septicemia o una septicemia o quemaduras en general. ¿Cómo serían, pues de pronto las cuatro opciones para poder ventilar el paciente y poder que su concentración de oxígeno no disminuya más de lo normal? Entonces, se puede agregar con oxigenación mecánica, eh, una parte de las mangueras que ellas presentan y se pone pues directamente en la parte de los hollares o la parte bucal del paciente para que haya más captación de oxígeno sin estresar el paciente. Puede ser que algunos felinos, por su capacidad de pronto de agresión o por ende de oxígeno, se pueden implementar máscaras de oxígeno como se ven allí. Por otro lado, se pueden agregar gránulas que son directamente a la parte de los hollares, en el cual pues se instaura en esta ocasión, ya no va a ser un oxígeno mecánico, sino un condensador de oxígeno, que es manual y que me instaura pues la cantidad de oxígeno del paciente, ¿sí? Por otro lado, pues este condensador de oxígeno va más que todo pues con electricidad y por ende pues con el flujo de agua y por ende pues la correcta distribución. En cambio, cuando es mecánico ya es por las bombas de oxígeno en la cual pues se implementa. Y la otra pues de este sería, bueno, acá hay otra imagen que es el condensador que va directamente pues las mangueras que se utilizan también pues para realizar una nebulización y por ende conectar la parte del flujo de agua y por ende pues instaurar la parte respiratoria. También para pacientes para que no se estresen, también lo que debemos tener en cuenta es un paciente que se estresa en el momento les puede generar un fallo y un paro cardiorrespiratorio por estrés. Entonces, para minimizar el estrés se pueden tornar estos tres mencionados o este que normalmente es cuando hay para hacer las nebulizaciones que se instauran pues en una cámara aparte, algunas pues tienen ya construidas aparte en vidrio o entre otras. Se puede agregar pues con el condensador de oxígeno e instaurarle pues el oxígeno al paciente para que se oxigene, se ventile y por ende haya menos estrés en el paciente, ya que pues ellos se pueden estresar por nosotros de pronto, llegado el caso, ponerle esta máscara directo al paciente o por las gránulas que se pueden de pronto estresar. Entonces, el menos estrés posible para poder ventilar y que ellos puedan recuperar su concentración de oxígeno habitual. Por otro lado, como les mencionaba, sería la parte de infundir. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos infundir? Entonces, ya sea con cristaloides, coloides o soluciones hipertónicas. Entonces, este de infundir quiere decir que es necesario tomar vías endovenosas. Recuerden que los pacientes caninos y felinos tienen venas yugulares, cefálicas, safenas, venas medianas inguinales. ¿Qué podemos implementar? Normalmente cuando los pacientes llegan en shock, es ideal de pronto coger dos vías endovenosas, una para los fluidos y otra para emergencia de pronto de algunos medicamentos de emergencia que ya más adelante les comento. Entonces, normalmente después de la correcta oxigenación es importante instaurar pues la parte de la vía endovenosa para poder administrar pues pérdidas patológicas del paciente y poder recuperarlas. Entonces los cristaloides me ayudan pues a proporcionar una solución similar al plasma sin causar de pronto grandes desplazamientos desde los fluidos.
En terapias de choque podemos instaurar dosis de 90 ml kilogramo hora para caninos o para felinos en terapia de choque de 40 a 55 ml por hora. Y ya después de esto, una vez compensado el paciente, pues se disminuye la dosis total o se instaura pues la terapia de fluidos correcta. Cuando hablamos de cristaloides, es más que todo cuando los pacientes necesitan transfusión sanguínea. Entonces, acá y vuelvo y retomo. Cuando hay una disminución de la parte de los glóbulos rojos o el volumen sanguíneo en sangre, que normalmente pues es menor en este caso, que esté el hematocrito en 13, ¿sí? Menor de 13 o menor de 18 y la hemoglobina en 4 o en 2, el paciente pues ya necesita una transfusión sanguínea. Quiere decir que de pronto hay una atrofia medular que no está, por ende, produciendo nuevas células de glóbulos rojos para poder compensar el paciente, o que el paciente por ende, de la misma patología disminuyó por completo en el momento. Y pues necesito, con ayuda de los coloides, suministrarle esta cantidad de sangre por transfusión. Mínimo un hematocrito debe instaurarse entre 28 a 46%, ya sea en caninos y felinos. Y la hemoglobina debe estar en un rango de 12 hasta 18, ¿sí? De forma normal, para de pronto yo decir, pero entonces eso es una ayuda diagnóstica muy buena para poder eh, yo administrar este tipo de fluidos. Por otro lado, pues llegado el caso, se pueden administrar de pronto para compensar de pronto hipoglicemias. Entonces ya serían glucosas del 5 o al 50% para compensar de pronto el azúcar sanguíneo y que el paciente no vaya a sufrir de pronto de una recaída por bajo azúcar, ya sea porque no consumió alimento durante mucho tiempo o por la patología que presenta. Y por otro, solución hipertónica. Normalmente esta se utiliza cuando son o también se le llama gelofuscin, ¿sí? Que serían soluciones que normalmente se utiliza para terapia de choque e instaurar de forma correcta estos líquidos. Entonces, se pueden administrar solución salina de 7,5%, que son dosis más altas, o el gelofuscin, que también se denomina de esta manera, en bolos de 4 a 8 ml por kilo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? O también la instauro de que 12 ml por cada kilo de peso para que el paciente pues vuelva a su estado en el momento de sacarlo de crisis a nivel circulatorio. Ahorita les explico más adelante un poco la parte de perfundir con algunos medicamentos para que me entiendan un poco. Por otro lado, también se pueden agregar glucocorticoides, ¿sí? Pero esto, ¿a qué se debe? Si de pronto ustedes, después de tomarles un cuadro hemático a sus pacientes, es importante por lo menos tomar una creatinina y un cuadro hemático para saber la funcionalidad y estructuralidad de estos dos órganos. Recuerden que la medicina en este momento ha avanzado mucho. Ahorita pues de pronto eso sería lo básico, de pronto para propietarios que de pronto no cuenten con suficiente dinero, pero pues es importante tomarle esos exámenes. De pronto hay otros que tengan la posibilidad de suministrar otro tipo de perfiles. Ahorita hay unas máquinas de Bichet que evalúan entre un parámetro de 16, de 10 hasta de 24, que te evalúan la funcionalidad renal, hepática, pancreática y con algunos electrolitos en el momento. Entonces, si todo pues estaría entre los rangos normales y solo hay un déficit de la parte de glóbulos rojos o el hematocrito, se puede instaurar terapias de glucocorticoides. Normalmente los glucocorticoides se encargan pues de estabilizar las membranas celulares, especialmente pues a nivel del lisoma y aparte pues de la parte capilar. Entonces bloquea el metabolismo del ácido araquidónico y el estímulo de la gluconeogénesis. Entonces, normalmente pues estos son bastante buenos de implementar dependiendo de la patología. Entonces, llegado el caso, los efectos secundarios pueden generar o ser
la parte de úlceras digestivas o gastroentéricas, y por ende disminución de la parte de inmunológica del paciente. Entonces, tener en cuenta como efectos secundarios. Podemos implementar las más conocidas, que son la prednisolona, hidrocortisona o dextrosa. La hidrocortisona normalmente se puede suministrar a través de nebulizaciones para que haya mejor ventilación y por ende pues el bloqueo del ácido araquidónico y por ende el paciente pueda respirar de forma correcta, entonces captación más de oxígeno, que regule la parte de concentración de oxígeno y por ende la parte sistémica. Eh, Ustedes pueden realizar una curva de prednisolona, se me olvidó colocarlas allí, para no generar un daño hepático a futuro. Entonces, normalmente el día 1, 2 y 3 se pueden implementar dosis bajas a 1, perdón. El día 4, 5 y 6 se puede implementar la mitad de la primera dosis, o sea, 0,5 miligramos por kilo, cada 24 horas y los últimos 4 días, que sería 7, 8, 9 y 10, se puede implementar esa misma segunda dosis que es 0,5, pero esta vez cada 48 horas, o sea, cada 2 días, para poder que el sistema renino-angiotensina no haya, eh, por ende, una alteración de este sistema y que me cause un daño renal secundario. O se pueden implementar a dosis altas en terapia de choque de 25 a 30 miligramos por kilo, o a la parte de la dexametasona que se puede aplicar endovenosa. Ya puede ser entre 6 a 8 horas que me cubre como tal, y por ende pues administrar la cantidad de fluidos sin perder la parte de la porción de recuperaciones patológicas. Por otro lado, es importante, dependiendo de la patología, ya sea por sepsis, cuerpos extraños, entre otras cosas, siempre pues agregar analgesia y antibióticos para causar pues alivio de dolores cuando llegan con posiciones de rezo que les mostré anteriormente y aparte con heridas abiertas o procesos de pronto infecciosos crónicos. Normalmente las cefalosporinas son de primera generación. Se pueden administrar cada 6, 8 o 12 horas al paciente mínimo por 8 días cuando hablamos de antibióticos. ¿Por qué? Normalmente si la suministramos solo por 3 o por menos días, podemos causar una resistencia farmacológica a este tipo de bacterias que por ende pues esa bacteria necesitaría algo más fuerte o potente que pueda destruir completo su ciclo. Entonces se puede administrar para este tipo de pronto infecciones aparte metronidazol a dosis de 20 a 30 miligramos por kilo. O por otro lado también se pueden agregar la enrofloxacina. Normalmente pues estas ya en casos más extremos y fuertes. La enrofloxacina normalmente yo no la manejo en gatos porque causa un daño renal irreversible. Entonces en ellos también me gusta administrar el metronidazol o también se puede agregar aparte la clindamicina, que también es muy buena ya sea con piel, sistema digestivo o por ende también para caninos y felinos. Recuerden siempre agregar para el dolor. Tenemos AINES como el meloxicam, carpropenem, ketopropenem y el flumocin megumin. Normalmente en felinos yo no utilizo el carpropenem ni el ni el flunixin megumin porque son tóxicos. A nivel hepático ellos no procesan una proteína de estos receptores de estos medicamentos y se pueden llegar a intoxicar y empeorar el cuadro clínico. Como les comentaba anteriormente, siempre por favor realizar exámenes sanguíneos para nosotros poder monitorear dependiendo de los resultados cómo tratar el paciente a nivel intrahospitalario o después de la consulta y qué paso pues realizar. Entonces, como les digo, pues importante al menos los básicos o recomendarle a los pacientes, a los propietarios, eh, los exámenes un poco más completos que hay hoy en día. Como les mencionaba anteriormente, las 3 palabras completas que para mí pues son muy importantes en terapia de choque: ventilación, infundir y perfundir. Entonces acá les traigo la de perfusión.
Entonces, acá ya hablamos del tercer módulo que van a ser los vasopresores en este tipo de shock. Entonces, ¿qué fármacos podemos implementar? Entonces, normalmente la perfunción o perfundir significa pues la actividad que se encuentra mediante la estimulación de receptores adrenérgicos alfa 1, alfa 2, B1, beta 3 y beta 1 y beta 2 o dopaminérgicos D1 y D2, cada uno los cuales induce una respuesta física distinta, incrementando la resistencia vascular, como serían los adrenérgicos. Y la otra me va a aumentar la contractibilidad, que ya sería la parte de los beta 1 y beta 2 que pues me ayuda con la contractilidad cardíaca, mientras que los receptores dopaminérgicos me ayudan pues es a la dilatación vascular o hacia la parte como tal de irrigación. Entonces, si se dan cuenta, unos pues me ayudan con la contractibilidad y la otra, perdón, me ayuda así con la contractilidad cardíaca, mientras que las otras me ayudan con la dilatación como tal para mejor ventilación. Entonces, hay tres medicamentos que normalmente se utilizan mucho para este tipo de perfusiones cuando ahí el paciente disminuye su frecuencia respiratoria o ingresa en un paro cardiogénico a favor pues, de la parte del shock hipovolémico. Entonces, tenemos la dopamina. Normalmente esta pues se utilizan dosis bajas de 0,5 a 2 miligramos por kilo. Va a actuar específicamente de los receptores dopaminérgicos D1 y D2, los cuales pues me van a aumentar la contractibilidad cardíaca e inducen la vasodilatación de la misma. Por otro lado tenemos la dobutamina. Actúa sobre los principales receptores de los receptores adrenérgicos beta 1 de las células de la parte cardíaca, aumentando pues el inotropismo. La dosis que se implementa es de 2 a 20 miligramos por kilo. Y por último, también es muy conocido que es la adrenalina. Específicamente la adrenalina yo la manejo a dosis de 0,04. Eh, Esta es pues en respuesta de la parte cardíaca para que la captación de músculos a nivel del corazón pues tengan más oxígeno. Estas dosis siempre es recomendable utilizarlas endovenoso. Normalmente la dopamina y dobutamina se instauran en infusiones y la adrenalina pues en caso de emergencia de forma directa para recuperar el paciente en el momento. Bueno, entonces por otro lado hablamos de la parte del uso pues de estos fármacos, normalmente pues es más que todo para la parte cardíaca, que sería el cuarto ítem. Entonces, ¿por qué se puede producir un choque o un fallo cardiogénico en la parte de los caninos y felinos? Entonces, específicamente se debe porque hay una disminución del gasto cardíaco y por ende del flujo sanguíneo. Entonces me va a generar que, en primera instancia, que haya una perfusión corporal insuficiente, entonces en todo el sistema. El paciente hay disminución de oxígeno generándole una hipoxia tisular. Por ende, le va a generar una glucólisis anaerobia y por ende el paciente puede generar una acidosis metabólica en el momento por la parte respiratoria. Entonces, la perfusión corporal insuficiente con la acidosis metabólica me puede llevar a que el paciente tenga una hipotensión y por ende una hipovolemia. Entonces, allí se reactivan los sistemas que les dije de la parte pues, renal y por ende del sistema nervioso central. Que esa hipotensión me puede llevar a que el paciente tenga una coagulación intravascular diseminada, una isquemia o una trombosis, que también se puede denominar así. Pero aparte, este gasto cardíaco me va a generar una vasodilatación y esta vasodilatación, como les dije anteriormente en el shock hipovolémico, eh, me puede llevar a que el paciente tenga pues disminución de la presión arterial y por ende pues haya una concentración o transudación de agua en conjunto con la hemoconcentración.
y por ende pues me lleva a una trombosis o una isquemia o hasta un infarto local del órgano. Entonces, esto es como fisiológicamente se denomina pues la parte de este shock cardíaco. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que normalmente podemos implementar más que todo para la parte del corazón? Entonces, la mayoría son para daños ya crónicos a nivel cardíaco. Me refiero a que el paciente tenga una cardiomegalia, un soplo, una arritmia y por ende, pues el paciente de pronto todo el tiempo esté llenándose de líquido como una citis, que el paciente tenga toses esporádicas o que la parte pulmonar haya neumotoras, hidrotoras o kilotoras, entre otros, por el fallo cardíaco. Normalmente la medicación de ellos la manejo vía oral. Entonces, los más conocidos son la digoxina, el enalapril, el rimipril, imidapril y el benzanacepril. Normalmente esto me ayuda con la contractilidad a mejorar la perfusión, dilatación y cooptación de oxígeno del corazón. Acá les dejo las dosis y los nombres comerciales pues de cada uno de estos medicamentos. Dependiendo pues del uso de cada uno de ellos, yo les siempre pues les aconsejo que pues se apoyen de la parte de un especialista de cardiología, en el cual pues ellos les puedan instaurar ya sea las dosis, qué cantidad de tiempo y por cuánto tiempo. Algunas ocasiones este tipo de medicamentos casi es de por vida dependiendo de la patología cardíaca. Pero pues en última siempre es importante pues recalcarle pues al propietario pues y a la especialista cuál sería pues de pronto la dosis que podemos implementar. Entonces, normalmente las dosis prácticas y básicas de la digoxina es de 3 a 5 miligramos por kilo vía oral, el enanapril ah, sí, perdón, la digoxina, sí, porque estaba muy alta. La dosis de la digoxina en caninos es de 0,25 y en felinos la dosis es a 10 miligramos por kilo. El enalapril, la dosis tanto en caninos y en felinos de 0,25 a 1. El rimipril es en caninos. Normalmente esta solo se usa en caninos 0,125. La dosis del imidapril, tanto en caninos y en felinos, de 0,25 y el benacepril, las dosis en caninos de 0,25 a 0,5 y en felinos de 0,5 a 1. Entonces, por último, espérate. Ahora, entonces, normalmente pues los fármacos que más se utilizan son los anteriores mencionados, pero cuando hay una falla cardíaca, el paciente siempre va a presentar ¿qué? Una taquicardia, crepitaciones a nivel pulmonar, ya sea en la inspiración o expiración, pulso femoral débil y temperatura media o baja, ¿sí? Que el paciente esté hipotenso. Entonces, nuestras ayudas diagnósticas de lesión, más que todo para estos pacientes cardíacos, es la radiografía de tórax para mirar, pues uno, descartar de pronto metástasis y cómo se conforma el corazón, o si hay kilotórax, neumotórax o hidrotórax, o cuando pues hay una afección por ecografía también se puede implementar o con ayuda del cardiólogo que le realice un electrocardiograma con una ecocardiografía a nivel cardíaco para descartar enfermedades. Para estabilizar estos pacientes es importante, pues antes de los medicamentos, oxigenar el paciente, aplicar furosemida, que es un diurético bastante importante, tener cuidado con la parte renal. La dosis que se puede implementar es de 4 a 8 miligramos por kilo o terapia de soporte con el pimovendal, que también pues es muy conocido, que anteriormente se los mencioné, solo pues que es de nombre comercial. Bueno, y por último, para shock obstructivo, en conjunto pues con sus consideraciones especiales, normalmente este shock
obstructivo es más que todo cuando el paciente presenta un shock séptico o endotóxico. ¿Por qué? Porque el paciente de pronto ingirió un alimento o un objeto de pronto que le esté generando obstrucción. Entonces, esta obstrucción hace que se lleve toda esta fisiopatología de la parte del shock. Entonces, el paciente generalmente pues empieza con los signos cardinales cuando el paciente pues de pronto a inicios o recién consumió este cuerpo extraño o objeto extraño. Entonces, los 5 puntos cardinales van a ser calor, dolor, hinchazón, eritema y pérdida de la función. Entonces, nosotros evaluamos estos 5 puntos cardinales para poder descartar este shock obstructivo, generándome que estos 5 puntos cardinales generen inflamación y la inflamación conlleva que el paciente tenga endotoxinas y microorganismos causales, los cuales estas endotoxinas pueden generar daños al tejido y liberar sustancias específicamente vasoactivas como los radicales libres por cuerpos extraños que son tóxicas y por ende causar daños a órganos cercanos. Por este lado, pues estas endotoxinas al momento de dañar los tejidos generalmente pues producen histaminas y leucotrienos. Los leucotrienos me hacen que haya una vasodilatación. Les dije anteriormente, cuando hay una vasodilatación hay disminución del gasto cardíaco y puede llevar a una muerte de pronto inmediata, cardiogénica. Esta vasodilatación me conlleva a una hipovolemia, generándome pues una transducción que generalmente transsudación, que puede ser edema, ya sea cardíaco o por ende a nivel del órgano, que ya sea por una citis o aparte cardíaca por una neumonía, neumotoras, hidrotoras o kilotoras. Coagulación intravascular que genera una trombosis y por ende pues una isquemia e infarto del tejido y una dipedesis que normalmente son petequias por productos de la falla sistémica por las endotoxinas en el momento que se genera el daño. Normalmente este shock obstructivo es más que todo por esta alteración que genera por los cuerpos extraños. Para la corrección de esto, como les digo, es implementar los exámenes sanguíneos y su correcta medicación, ya sea antibiótico, AINES y compensación como perfundir, ventilar y ¿qué? Ventilar, infundir y perfundir. Y aparte, pues la administración aparte de antibióticos y AINES para su correcta corrección. Por último, les dejo pues esta frase que es en consideraciones especiales, que es en general. Entonces, la clave del tratamiento del shock es mantener la presión arterial media y asegurar la adecuada perfusión y el transporte de oxígeno en conjunto pues con otros nutrientes de los órganos vitales. A pesar del uso generalizado de fármacos inotrópicos, eh, la base de la evidencia científica para su uso, pues llegado el caso en algunos, pues es limitada, ¿sí? O también lo delimita pues el paciente, ya sea por un daño renal, hepático y la administración de algunos medicamentos. Pero es claro pues que algunos pacientes o que muchos no tienen la oportunidad de sobrevivir sin apoyo de este medicamento al momento pues del choque o la terapia que nos llegue a consulta. Sin embargo, existe una variación de respuestas considerables en la clínica práctica, que esto conlleva mucho con la práctica del médico y en conjunto pues con el aprendizaje diario. Entonces, eso era todo lo que les quería compartir respecto a la clase de los shock. Ahora pues vamos, o manejo integral del shock. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas o inquietudes. Recuerden pues que ya pueden encender sus audios y sus cámaras si desean. O recuerden pues que el chat ya está activo para pues de pronto responder cualquier duda o inquietud. Entonces los escucho si alguno tiene alguna duda o inquietud.
Vale, muchachos, entonces si todo fue muy claro, recuerden que el material de estudio se los comparto con mi asesora. Ella se encargará pues de suministrárselo a sus correos en conjunto con los certificados si ustedes lo desean. Entonces, espero pues tengan una feliz noche. Espero la clase haya sido de su agrado. Espero verlos en otra oportunidad y un saludo desde Colombia.